Antes de la Biblia, una mujer llamada Lilith fue mencionada en tablillas de arcilla. El demonio Lilith surgió por primera vez alrededor del año 3000 a.C. en la antigua ciudad de Uruk, en lo que ahora se llama Irak. Ella era una suma sacerdotisa del templo de Inanna y fue enviada por la diosa para sacar a los hombres de las calles. Lilith era una de las Nujiks, las puras o sin mancha, que eran adoradas como mujeres santas. Los rituales en los que participó Lilith se consideraron más tarde rituales de prostitución. Solón, el gran legislador ateniense, fue el primero en legalizar la prostitución. Legalizó la prostitución en el año 594 a.C. Solón implementó medidas estatales. En primer lugar, para proteger el matrimonio y prevenir el adulterio. En segundo lugar, a la satisfacción ilimitada de todo deseo sexual extramatrimonial. Una prostituta es siempre una fuente de muchas reacciones diferentes. Los celos son ciertamente uno. Y muchas esposas se sintieron aliviadas de ver a su hombre ir al barrio rojo, ya que ella se negó a tener relaciones sexuales con él. Esa también fue la razón por la cual la Iglesia Católica condenó la prostitución. El 70% de todos los clientes de las prostitutas están casados, según muestran estudios recientes. Las prostitutas siempre ganaban mucho dinero y también los que las rodeaban, como un proxeneta, la posada, etc., como se ve en todas las posadas de los cuadros, donde el ocio, la cerveza, los besos y los festejos se representan de manera directa. La época victoriana aún no había llegado y había poca o ninguna estructura en la vida cotidiana. En la actualidad, Lilith vive tanto como entonces. Cada vez son más las mujeres que liberan su indomable energía Lilith, sus poderes libres, oscuros, sexuales, tentadores y creativos. Las administraciones de la ciudad han intentado más de una vez regular la prostitución. Esto le dio a la policía la oportunidad de cerrar un ojo y recibir pagos por hacerlo. Solo eran castigadas las mujeres que cometieran delitos graves, además de la prostitución, como homicidio involuntario, asesinato o palizas reiteradas. En el año 1413, la justicia de la ciudad hizo uso de reglamentos de la ciudad, como uno del año 1413, en Ámsterdam, que establecía que una prostituta ejerciendo su oficio fuera del lugar permitido y después de haber recibido 2 advertencias, sería enterrada viva. Fuente: de hecho, varias mujeres han sido enterradas de esta manera, como se desprende de los viejos libros de justicia de la ciudad. Es la Edad Oscura, las pobres mujeres. En el año 1650, una mujer también puede perder la oreja si se acuesta con otra persona que no sea su cónyuge, o con un hombre en la iglesia o en el cementerio. Esto realmente le sucedió a una mujer conocida como Nell G. Peters, quien regresó a pesar de que legalmente se le prohibió la entrada a Ámsterdam e hizo cosas malas cuando regresó a casa. Como castigo, perdió la oreja el 12 de noviembre de 1650. En los años 1377 al 1477. En la época de Borgoña, que se extendió desde el año 1377 hasta el año 1477, el duque Felipe de Borgoña reintrodujo una antigua tradición romana en sus países, que incluía, los Países Bajos en ese entonces, estufas o baños. Se llamaban estufas porque se calentaban. Una estufa era básicamente una posada. La palabra alemana actual Stub, bar, todavía se refiere al aspecto de calefacción de tal posada. Pero Antonio de Borgoña fue un paso más allá, al presentar la estufa como un burdel y una posada combinadas. Y a la clase alta también le gustaba la estufa. Antonio era hijo del duque Felipe, el Bueno de Borgoña, conocido por su adulterio y fornicación. Esta acuarela representa a un hombre con atuendo cortesano y un rey mirando a través de una ventana en el año 1470, observando el libertinaje en los baños. Hombres y mujeres,
desnudos se bañan y comen juntos, mientras dos parejas en los baños y una pareja en una habitación contigua se besaban y acariciaban. Las prostitutas visten elaborados velos y collares enjollados. El pintor, el maestro de Antonio de Borgoña, eligió colocar la escena de lujo en una casa de baños o burdel flamenco contemporáneo. Los burdeles con baños públicos adyacentes y baños públicos que también ofrecían prostitución ilícita eran comunes a finales de la Edad Media en Francia, los Países Bajos y Alemania. Aunque la prostitución era ilegal en los baños públicos, los propietarios a menudo pasaban por alto la ley. Las casas de baños o burdeles se ganaron una reputación de vicio y libertinaje. El juego, el robo y la embriaguez aparecen como quejas en los documentos legales. El dueño de una estufa podría ser multado con 3 libras esterlinas, estipula el reglamento de la ciudad. Los jóvenes gentry tenían un ritual de iniciación, llevaban a un estudiante de primer año a un fogón, donde era común que este joven, de 16 o 17 años, recibiera un regalo, sífilis de por vida. En los años 1478 al 1564. En cierto momento se descubrió la conexión entre las prostitutas y las enfermedades venéreas, etc. y la ciudad hizo políticas para prevenirlas o disminuirlas. Ya en un reglamento municipal del año 1478, se mencionaban las casas rendezvous o casas de reunión. Lugares donde las mujeres bebían con los hombres, para estar alegres y hacer otras cosas a su gusto, como lo describe una fuente. El 18 de septiembre de 1564, una mujer llamada Mary Siemens Dacte, hija de Mary Siemens, fue puesta en el CAC, como castigo público y humillación. Después la policía la llevó a un burdel en Pieter. Jacob Alley, todo porque Mary era prostituta y fue vista comprometida con cierto hombre casado. Y sin perjuicio de haber recibido varias advertencias por parte del gobierno de la ciudad de Ámsterdam. Aquí se muestra un anuncio de Tabaco Van Rassams con un hombre castigado en el CAC. En su mayoría, el perpetrador estuvo atado a este instrumento de tortura durante 3 horas, no más. A los transeúntes se les permitió arrojar huevos podridos o tomates al villano, pero en esta imagen, un habitante amistoso hace que el ladrón disfrute de su pipa. A finales del siglo XVI, se abolieron los burdeles en Ámsterdam. Sin embargo, la prostitución aumentó. En el año 1668 al 1809. Principalmente en el 1668, la ciudad de Ámsterdam decidió instalar alumbrado público. Para que, en 1670, ya había en la ciudad 1800 farolas que funcionaban con alumbrado de aceite. El objetivo de la nueva iluminación era aumentar la seguridad en la ciudad. Un efecto secundario inesperado fue que condujo a un auge en la vida nocturna y con ella la prostitución. El crecimiento de los llamados teatros coincidió con la introducción de las farolas. En 1681 se publicó un folleto llamado Le Putanisme de Ámsterdam, que describía el playhouse o music house, que había llegado como una nueva forma de burdel. El edificio no muestra ventanas de ningún tipo y solo está indicado por la linterna en el exterior. Un pasillo conduce a una gran sala, donde un hombre toca la espineta de un viejo piano, que suena como un tintineo y donde hay mucha gente reunida. En lo alto del techo de esta sala cuelga un enorme candelabro de cobre, como uno ve en las iglesias. También un hombre toca un violín. Las mujeres jóvenes esperan hasta que un hombre las invita a tomar una copa y sentarse juntas. Están maravillosamente vestidos y su cabello está bellamente peinado. Un chansonnier canta todo tipo de canciones y las mujeres realizan bailes en solitario, de los cuales el curat es el más popular. Este grabado de 1808 muestra el elegante interior de Playhouse de Piglen-Pigsteeg, donde actualmente se encuentra el Hotel Krasny-Poulsky. Playhouse era el nombre de un lujoso burdel. 4 chicas bailan en medio de la sala. Otras chicas hablan y beben con los clientes. Al fondo,
un sirviente deja entrar a nuevos visitantes. Primero deben informar al jefe, que está detrás de un escritorio alto a la izquierda. En este tipo de teatros, una orquesta ponía la música y los visitantes bebían y jugaban mucho. Desde el siglo XVIII, el ayuntamiento de Ámsterdam toleraba este tipo de burdeles de lujo. A lo largo de los siglos, los administradores habían tratado de frenar la prostitución. Pero el ayuntamiento nunca lo había exterminado por completo. La prostitución era vista como un fenómeno propio de una gran ciudad portuaria, como Ámsterdam. Muchos en Ámsterdam eran cristianos honorables, experimentaron espinas. Por ejemplo, el lunes 7 de noviembre de 1887, la Asociación para la Lucha contra la Prostitución se reunió en una sala de Bar Moe Straat. Los miembros estaban entusiasmados con la prostitución que proliferaba en Ámsterdam. En parte gracias a este movimiento, la prohibición nacional de los burdeles se introdujo en 1911. Regularmente, las prostitutas eran llevadas a la llamada Spin House, una penitenciaría para mujeres. Las mujeres condenadas criminales, mendigas y prostitutas eran castigadas, se sentaban en un gran salón y también tenían que hilar y coser. Cualquiera que pagara 5 centavos podía verlos como si fuera el zoológico. Las mujeres fueron obligadas a liendre y coser y fueron detenidas por un tiempo determinado. Esta pintura representa a varios regentes, los directores de las ciudades holandesas en los siglos XVII y XVIII. El poder estaba entonces en manos de las familias regentes, quienes a menudo les daban a los miembros de la familia trabajos poderosos. Spin House tenía 4 regentes masculinos y 2 regentes femeninas. En el fondo de la pintura se puede vislumbrar los asuntos cotidianos de esta casa Spin. Una de las mujeres es golpeada con un zapato. Aparentemente, el castigo físico se consideraba parte integral de la reeducación de las mujeres. Ya en el siglo XVII se traían mujeres a Ámsterdam, una ciudad en auge, de otros lugares, principalmente del Brabante flamenco, la región justo encima de Bruselas. Entonces había tráfico de mujeres, pero muchas mujeres en Ámsterdam hacían su oficio voluntariamente y venían de la ciudad misma. Se hizo fácilmente mucho dinero de esta manera. Alrededor de 1700, el gobierno de la ciudad comenzó a tomar medidas severas contra los organizadores de la prostitución. Las llamadas Madems, proxenetas propietarias de burdeles, fueron sentenciadas a cadena perpetua o al exilio. En 1706, una señora se puso por primera vez el cac mencionado anteriormente para que todos lo vieran. A partir de 1722, también comenzaron con los azotes en público. También se aumentaron las multas y se confiscó la costosa ropa de las prostitutas, a menudo propiedad de las madamas. Hacia 1720, la prostitución pasó a la clandestinidad, desaparecieron varios teatros grandes y los burdeles pequeños, donde vivían una señora y 1 o 2 prostitutas, hicieron una promoción mucho menos explícita. Las mujeres ya no se lucían frente a la puerta de los burdeles. En cambio, fueron al Kruisbaan, apodo de la calle, para encontrar clientes. La gente solía llamar a las prostitutas que caminaban por las calles Kruisen. La palabra estadounidense crucero parece haberse originado en Kruisen. En un callejón llamado Hasselaar-Stick, callejón de Hasselaar, ubicado a 100 metros del puerto, los prostíbulos eran abandonados a su suerte, porque los marineros tenían que dormir en algún lugar y muchas veces lo hacían allí mismo, en las casas de las mujeres públicas. El ayuntamiento de Ámsterdam solo retiró la licencia a una mujer pública tras multitud de denuncias sobre ella, tal y como consta en un informe policial de 1838 sobre una mujer en la Hamburgstraat. En los años 1809 al 1882. Con la ocupación francesa de los Países Bajos en 1809 se levantó la prohibición de la prostitución. A partir de 1809, se permitió la prostitución, con la condición de que las mujeres y los dueños de burdeles se registraran en la policía. El motivo de esta práctica se origina en las guerras napoleónicas.
Los soldados y las prostitutas a menudo pasaban tiempo juntos. Durante las guerras napoleónicas hubo un gran aumento de las enfermedades venéreas, con consecuencias negativas para la fuerza de combate del ejército. Se esperaba que el registro y los controles, incluidos los controles médicos, disminuirían el número de casos venéreos. El gobierno francés en los Países Bajos puso fin a la prohibición de la prostitución y con la implementación del Código Penal en 1811, solo se declaró ilegal la prostitución con menores. Esto significó la separación entre la ley y la moral. Aún más especial es la Ley de las Ciudades de 1851, que reconocía tanto a los burdeles como a las prostitutas. Después de que los franceses se fueran en 1813, la prostitución siguió siendo legal. En muchas ciudades, especialmente las guarnecidas, se reguló la prostitución. Ámsterdam fue una excepción. Aunque la prostitución se consideraba condenable, las autoridades locales no interferirían en el sector. Aún así, la ciudad de Ámsterdam proporcionó chequeos médicos para las prostitutas. En 1882, había 68 casas de prostitución legalizadas, con 170 mujeres públicas. En los burdeles se colocaron carteles con esta advertencia en 3 idiomas. En Holanda, ninguna prostituta puede ser retenida en una casa de tolerancia, ya sea por deudas, sea por el motivo que sea. Las personas que tengan dudas, pueden dirigir estas dudas a las comisarías. Sigue la dirección. En 1854, la ciudad de Ámsterdam prohibió atraer la atención de una o más mujeres en un burdel de cualquiera que pasara, sirviendo licor, cerveza o vino a un policía uniformado, todo lo cual, junto o con o sin recepción de quejas sobre irregularidades, podrían llevar al cierre del burdel en su totalidad. En Inglaterra, los movimientos para la abolición del comercio comenzaron en 1870, seguidos en Ámsterdam por The Midsummer Night Association en 1888. Se reavivó el debate sobre la prostitución. Cientos de libros y panfletos fueron escritos por defensores luchando con estadísticas defendiendo la salud pública y opositores que consideraban los chequeos de prostitutas una licencia para visitar prostíbulos. Los defensores de poner fin a la prostitución se llamaron a sí mismos abolicionistas. Eligieron este nombre por su significado en la lucha contra la abolición de la esclavitud a nivel mundial. Comenzaron a protestar justo enfrente de un burdel, solo para dar lugar a burlas, primero insultos, después y peleas y levantamientos, al final, lo que significa que este intento de lidiar con la profesión más antigua del mundo estaba condenado a fallar. Después de tantos siglos de tolerar burdeles, las críticas contra la prostitución tolerada finalmente llevaron a la Sedelige Idret Ley de Moralidad de 1911. Se convirtió expressis verbis y oficialmente prohibido por la ley de la ciudad de Ámsterdam para acomodar actos de indecencia en la casa o el comercio de uno. La violación de esta nueva regla de la ciudad fue castigada con el cierre por parte de la policía de fornicación, que acudió al lugar en toda su pompa y circunstancia. Los prostíbulos que se publicitan abiertamente en las calles y en los periódicos de manera provocativa no le hicieron mucho bien al negocio de la prostitución. Las autoridades reaccionaron poniendo las cosas más difíciles. Se introdujeron nuevas leyes, la represión se hizo más firme. El burdel Maison Beintal fue clausurado por las autoridades de Ámsterdam el 20 de junio de 1902. Ahora, los dueños de burdeles locales apelaron ante los tribunales, alegando que las leyes locales de la ciudad estaban en contradicción con las leyes nacionales. Finalmente, el Tribunal Supremo de los Países Bajos sostuvo que la ley de la ciudad de Ámsterdam no contravenía ningún cuerpo superior de leyes y, por lo tanto, se desestimaron las apelaciones. En 1904 entró en vigor la Ley de Licores. Esto era para las mujeres en los bares que intentaban que los visitantes masculinos bebieran cerveza, vino y genever, la versión holandesa de la ginebra. Estas mujeres se llaman chicas de animación, ya que intentan animarte a beber y pagar la cuenta por los dos. También eran prostitutas.
Estaba prohibido tener personal femenino en un bar sin una licencia específica de la ciudad, mencionando a la mujer y su dirección en cuestión en un papel. Como resultado de la Convención Sanitaria de 1916 redactada en Bruselas, a la que se adhirieron todas las naciones civilizadas, los marineros de todas las nacionalidades pueden tener tratamiento gratuito de enfermedades genitales. La invención por Alexander Fleming de un nuevo fármaco, la penicilina, hizo posible el tratamiento de las enfermedades venéreas. Todo un alivio. En 1926, Ámsterdam tenía 1900 prostitutas trabajando en la ciudad. Trabajaban en las calles, en las casas o en los cafés. En ese entonces, 855 prostitutas, 45%, trabajaban en las calles. 627 prostitutas, 33%, trabajaban en casas y se paraban detrás de la ventana o en la puerta. 209 prostitutas, 11%, trabajaban en cafés o los llamados cabarets. El comercio de la prostitución se puede dividir en ciertas categorías: prostitutas callejeras, prostitutas de casa, bar prostitutas, prostitutas ocasionales, prostitutas de burdel y prostitutas de masaje. Prostitutas. Rob Oudkerk, es político holandés y concejal de Ámsterdam en los años 90, fue despedido cuando, de un humor relajado en un bar, le dijo a la periodista Helene van Rooyen que frecuentaba prostitutas en un polígono industrial de Ámsterdam. Rob Oudkerk, en el momento de la publicación en el año 2004, era diputado y se vio obligado a dimitir y desaparecer del teatro político nacional. Actualmente, la prostitución es aceptada, excepto por partidos políticos conservadores y religiosos, como CDA o CEU. En 2007, la ciudad de Ámsterdam adoptó una política llamada 1012, el código postal del barrio rojo. Abarca, entre otras cosas, la compra de bienes raíces, de malhechores y la instalación de tiendas regulares en los bienes raíces, como un café de juegos, tiendas de moda, chocolaterías, galerías de arte, etc. Esa política ha tenido éxito. Pero debido a esta política, el número de ventanas de burdeles está disminuyendo. Esto significa menos espacio de trabajo para las prostitutas. El 9 de abril hubo una gran protesta en Ámsterdam, donde las trabajadoras sexuales protestaron contra el cierre de los burdeles. No nos salven, salven nuestras ventanas, decían las trabajadoras sexuales. En los años 70 y 80, el barrio rojo tenía que ver con el sexo y las drogas. En la actualidad, el barrio rojo de Ámsterdam es un buen lugar para estar y pasar el rato. Hay tanto que ver. Hoy en día, no olvide visitar Oerlordin de Attic en holandés, 11 Lieve Girapsader, una maravillosa casa del siglo XVII, donde los católicos celebraban en secreto sus ceremonias de adoración en una época en que el calvinismo se convirtió en la principal religión de Holanda, a partir de 1585. Esta casa de 5 pisos tiene una iglesia completa en el piso más alto, que es exactamente igual ahora que en aquellos días. El resto de la casa muestra cómo vivía la gente en el siglo XVII sin calefacción central ni